Alex, ¿ustedes sí me ven? Es que fíjate que no sé qué le pasa, que a mí ya no me aparezco, ya no aparezco yo ahora en la sesión. Sí, sí estás Sí, ¿Sí? sí te ves. Ah, ok, es que no sé muy por qué claro. razón no me deja mostrar mi grabación, pero bueno, pues entonces ya estamos listos, pues muy buenos días, un gusto saludar a todas y todas las personas que se encuentran el día de hoy aquí con nosotros, acompañándonos en esto que es la nueva temporada de nuestro seminario permanente que tenemos sobre temas de cultura digital desde el Human and Not Human Communication Lab. Un servidor, Jorge Alberto Hidalgo Toledo, les da la más cordial bienvenida a este espacio de interacción, reflexión que tenemos en nuestra Facultad de Comunicación, donde nos disponemos a hablar sobre los grandes temas que aquejan a la comunicación estratégica, a la mercadotecnia, a la cultura digital y sobre todo aquellos que nos llevan a la reflexión profunda sobre los grandes temas y agendas de la investigación en comunicación. Y como cada vez que nos reunimos en este espacio, pues mi queridísimo doctor Alejandro López Novelo se conecta desde el otro lado de nuestro campus, en el campus sur, donde está ubicado generalmente su oficina, y les mando un saludo hasta allá. Alex, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Alex, Estás- tienes por ahí tu micrófono apagado. Ahora sí, muchas gracias, querido Jorge, y a nuestra querida audiencia, pues bienvenidos a este nuevo ciclo de webinars en los que pues seguiremos discutiendo, debatiendo y abordando temas, como tú lo decías, actuales del mundo de la comunicación y que al final del día es una disciplina muy amplia y que nos da la posibilidad de discutir sobre diferentes fenómenos, ¿no? Que están afectando de manera directa o indirecta, pues, a diversos sectores de la sociedad, ¿no? Entonces, es un gusto reiniciar con esta nueva temporada y pues las próximas 11 semanas estaremos compartiendo invitados, contenidos, discusiones y este espacio. Así es, Alex, y fíjate que me da muchísimo gusto que empecemos esta temporada con queridos colegas, ¿no? Con egresados de nuestro doctorado en comunicación y mercadotecnia estratégica, gente que se ha desempeñado en el sector privado, en el sector público, que se dedican a la academia, que se dedican a la consultoría y que han estado trabajando todos estos temas, porque nos permite integrar no solamente sus talentos y conocimientos, sino también sus reflexiones sobre, vamos a decir, cuestiones muy aplicadas de nuestra investigación, ¿no? En comunicación. Y hoy vamos a tener el gusto de poder platicar sobre todo con uno de nuestros queridos doctores, el doctor Luis Herrero Corona, quien ya se encuentra con nosotros aquí. Luis, qué gusto tenerte entre nosotros, ya no solamente como egresado del programa, sino también vinculado fuertemente con nuestro programa, ¿no? Del doctorado en comunicación y mercadotecnia estratégica, pero también, como seguramente ya nos lo has hecho saber, futuro miembro también de nuestro Human and Not Human Communication Lab, también trabajando ahí temas de investigación sobre estas áreas. Luis, qué gusto saludarte. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Alex. Un gusto estar por aquí. Siempre me parece muy enriquecedor participar con la universidad en todos los eventos que hay que hacer. Y muchas de las sugerencias que desde que entramos los entonces casi nuevos doctorandos hace unos años ya, yo veo que las están implementando, están creando una comunidad muy interactiva, muy participativa, y eso pues los felicito, Jorge, antes que nadie, y Alex, que siempre me lo encuentro secundando ese apoyo. Creo que es algo muy valioso y que todos los alumnos y toda la comunidad se está beneficiando. Entonces, adelante, que seguir con eso, cuentan con mi apoyo. No, pues muchísimas gracias, Luis, sobre todo, como bien dices, por ese apoyo y esa generosidad también por compartir tus conocimientos con nuestros colegas. Y hoy seguramente vamos a tener mucho que dialogar con todos los que estén participando, tanto en la versión aquí dentro del Zoom, como los que nos están siguiendo a través de las redes sociodigitales, porque tenemos una temática que nos ha traído a todos de cabeza desde hace ya algunos meses, que es el tema del contexto electoral mexicano en el que estamos viviendo, particularmente en este 2024. Pero tú, como experto en la medición de la opinión pública, pues nos vas a ver dar algunas herramientas de cómo tendríamos que estar analizando la opinión pública, sobre todo desde el tema de la percepción del valor de las encuestas, ¿no? ¿Qué tanto las encuestas hoy nos permiten a nosotros pues tener una percepción
del sentir de los mexicanos, del sentir de la opinión pública, realmente son la herramienta con la cual deberíamos de estarnos moviendo en nuestro actuar como investigadores, o hay otras herramientas, ustedes que lo han tenido la posibilidad de medirlo desde Demotecnia de las Heras, donde tú colaboras, pues qué tanto nos pueden enseñar a los que somos, vamos a decir, investigadores de estas temáticas, más bien desde el orden académico, y cómo podríamos nosotros pues sacar mucho provecho al expertise que ustedes ya traen para ver cómo podemos también sondear la percepción de los mexicanos, cómo trabajar este tema. Y bueno, pues ahí es donde vamos a estar seguramente trabajando contigo esta temática el día de hoy. Así es que, pues antes de que empecemos, le voy a pedir a nuestro querido doctor Alejandro López Novelo que nos permita compartir parte también de tu trayectoria, ¿no? Para que quienes no tienen el gusto de conocerte sepan un poco más de lo que tú estás haciendo en ese sentido. Así es que adelante, mi queridísimo Alex. Muchas gracias, Jorge. Y antes de leer la semblanza de nuestro invitado, comentar también, dándole continuidad a la idea que planteabas de lo importante de abrir el espacio para nuestros egresados, ¿no? Porque de repente eh, nos concentramos en invitar investigadores académicos ya consolidados en el ámbito de la comunicación, y también de repente se nos olvida que la formación que estamos realizando, ¿no? Con nuestros doctorandos, etcétera, etcétera, y nuestros egresados, pues también tienen cosas que aportar, y sobre todo en este doctorado, ¿no? Porque tú bien lo decías, es una combinación muy particular entre profesionales, ¿no? Con una expertise amplísimo, ¿no? Y ahora con una formación doctoral que nos da una fórmula muy interesante, ¿no? Para abordar los fenómenos desde una perspectiva, pues no necesariamente académica, pero sí muy enriquecedora, ¿no? Ujú, Porque al final del día es una combinación, insisto, muy interesante. Y en el caso de Luis, pues agradecer que haya aceptado la invitación el día que lo encontré en los pasillos, ¿no? En el desayuno de inicio de semestre. Entonces, agradezco la disposición, Luis, y pues nada, ¿no? Vamos a conocer un poco de nuestro invitado. Pues la semblanza de Luis, me envió dos semblanzas, una muy amplia y otra no tan amplia, pero me parece que de todos modos nos vamos a quedar cortos. Pero bueno, Luis Herrero Corona es doctor en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica por la Universidad de Anáhuac, México. Tiene un MBA de la Universidad de Texas en Austin y maestría en Administración por el Tecnológico de Monterrey. Es licenciado en Mercadotecnia también por el TEC de Monterrey. En su trayectoria académica obtuvo menciones honoríficas en los grados de licenciatura, maestría y doctorado. En su trayectoria profesional ha dirigido por más de 25 años empresas dedicadas a la investigación de mercados y evaluación de la opinión pública, ¿no? Un gran tema, con clientes tanto del sector privado como del gubernamental. Imparte clases de investigación de mercados y mercadotecnia a nivel licenciatura en el Tecnológico de Monterrey y a nivel maestría y doctorado en la Universidad de Anáhuac, México. Es el actual representante nacional de México en la Asociación Mundial de Investigación de Opinión Pública, WAPOR por sus siglas, y es miembro también de las asociaciones APOR y ESOMAR, y representante de las eras de Moctecnia en las asociaciones SEDE y AMAI. Es coordinador del Comité de Opinión Pública de AMAI para el bienio 2023-2024 y es representante exclusivo para México de Gallup International Association. Entonces es tan solo pues una breve semblanza, ¿no? de nuestro invitado. Y Luis, nos da mucho gusto tenerte en este espacio, y pues micrófono y pantalla son tuyos. Perfecto. Muchas gracias Gracias. por la invitación y por la amable introducción. ¿Cuánto tiempo más o menos disponemos, Alex, Jorge? Más o menos calculemos que tenemos los 45 minutos de Ok, presentación para llevarnos unos 15 minutos de preguntas y respuestas, para que también las sí. personas que nos están siguiendo en esta transmisión vayan preparando sus comentarios y a partir de ahí podamos hacer la interacción. Perfecto, perfecto. Bueno, pues intentaré no pasarme y si quedo corto, pues muchas veces hasta les gusta, ¿no? Entonces, pues adelante, muchas gracias de nuevo por esta invitación. Voy a compartir aquí mi pantalla y parece que ya se debe de estar viendo. De acuerdo. Ok, pues elegí este tema para platicar el día de hoy porque todavía estamos un poco en la parte postelectoral candente de todo lo que vivimos los últimos meses en México, en el contexto de las elecciones y sobre todo en lo que me dedico yo, que es el tema de las encuestas electorales.
Entonces, hubo un congreso este año, hace un par de meses, en que tuve oportunidad de participar en Seúl, en Corea del Sur, y les compartí estos, digamos, estudios que hicimos aquí en México y estaban muy, muy interesados y dije, bueno, pues aquí con la comunidad de Anáhuac, como no, tenemos que también compartirlo porque es algo que nos toca en las fibras mucho más cerca y podemos entablar una conversación mucho más enriquecida, es lo que yo pretendo. Entonces, hablaré de cómo cambia la percepción del valor que tienen las encuestas en un contexto electoral. Y como ustedes saben, el 2024 es un panorama electoral monumental. Hay elecciones o ha habido elecciones en más de 60, 70 países, no recuerdo ahorita el dato exacto. Sé que son más de 60 porque también depende de qué tipo de elección están participando, que se considera también. Y bueno, las encuestas de opinión pública es algo que estamos viendo que tienen una dependencia cada vez mayor en cada uno de estos países, cada una de estas elecciones. Obviamente, pues las encuestas son muy diversas, las que vemos en su metodología, en su intención, pero a todos les sirve como un lente, ¿no? Es como un lente crítico para conocer estas actitudes, las creencias, las preferencias, los comportamientos que vemos en nuestra sociedad. Y como ustedes saben, en México tuvimos un proceso electoral que ha sido el más grande hasta la fecha. 20.367 cargos públicos fueron elegidos, incluyendo la presidencia, todo el Congreso, el 2 de junio pasado, ¿no? Este, y pues esto lo que hizo fue que se convirtió en el escenario de una gran cantidad de datos de encuestas, que a pesar de que son muy útiles o muy valiosos, también estuvieron llenos de controversia. Vimos que hay una extensa difusión de resultados de encuesta. A todos nos llegaron encuestas de todos lados. Y vimos también una variabilidad amplísima, ¿no? En la calidad y también en su intención y sus motivaciones. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que vemos que exacerban conceptos erróneos que ya existen en el público sobre la naturaleza y sobre la utilidad que tiene hacer investigación mediante encuestas. Entonces, tristemente, estos conceptos erróneos que ya están en la percepción de la población acerca de las encuestas, están debilitando la percepción de validez y el valor interpretativo de los resultados de las encuestas, lo que hace que se generen dudas sobre la credibilidad de la herramienta como tal, de la encuesta como herramienta de investigación esencial. Eh, entonces, esto es algo que nos preocupa como académicos y también como profesionales de encuestas. Sabemos que la tasa de respuesta a las encuestas y la duda que exista sobre la validez de la investigación de la opinión pública está relacionada con las percepciones de las personas sobre la vida cívica y política en el país. Es decir, las encuestas juegan un papel fundamental y las personas deciden participar o no participar en ejercicios de encuestas a la vez que perciben, digamos, la validez que tiene el participar o no. Eso está íntimamente relacionado. Y aunque sí se sabe que las percepciones negativas hacia ciertos encuestadores específicos no necesariamente disminuyen la confianza en resultados de las encuestas en general, sí sabemos que las actitudes favorables hacia las encuestas están relacionadas con la disposición a participar, ¿sí? Entonces es algo que es un círculo virtuoso, ¿no? Si las personas tienen una actitud favorable a las encuestas, también participan en encuestas. Y viceversa, ¿no? Cuando no tienen una actitud favorable, pues tampoco participan y entonces la tasa de respuesta cae. Y tenemos entonces un círculo vicioso. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues un estudio de tipo descriptivo. Lo que quisimos fue indagar acerca de las percepciones comunes, los conceptos erróneos que tiene la población sobre la precisión y la confiabilidad de las encuestas como herramientas. Y examinar si esto difiere según las características demográficas o también si difiere según las características políticas. Como marco teórico estoy considerando las dimensiones de medición y representación del marco que se le conoce como el error total de la encuesta, en inglés es conocido como el Total Survey Error, y que tiene dos dimensiones. Una encuesta puede ser acertada en dos dimensiones, en inferir y en medir.
Entonces, por eso son las dimensiones de la medición y la representación que implica hacer la encuesta. Y también estoy considerando que la participación en encuestas está en función del compromiso democrático de la población. Tiene relación con la confianza en las instituciones y con las percepciones de las encuestas. Y aquí hay un trabajo muy interesante también como tercer elemento, que es una frase que por eso la puse en inglés literal, ¿no? All the best polls agree with me. Y esto es porque la percepción de las encuestas está influenciada por el razonamiento motivado. Y esto es un sesgo que puede limitar el impacto que tienen las encuestas en la toma de decisiones, sobre todo en el ámbito político. Entonces, con esto como telón, digamos, de fondo, decidimos hacer estas 5 preguntas. Las preguntas que propusimos pretenden indagar sobre este conocimiento, ¿no? Primero, los resultados de las encuestas siempre reflejan la verdadera opinión de la población. ¿Está usted de acuerdo o usted está en desacuerdo? Esto es lo que preguntamos. Todos los encuestados contestan siempre de forma honesta. ¿Usted está de acuerdo o está en desacuerdo? Del 0 al 100, ¿qué porcentaje de personas diría usted que contesta de forma honesta en una encuesta? Si se encuesta un número relativamente pequeño de personas, por ejemplo, 1000 personas, ¿se puede representar adecuadamente la población, la opinión de toda la población, de acuerdo o en desacuerdo? Y finalmente, del 0 al 100, ¿qué tan creíbles diría usted que son los resultados de las encuestas cara a cara? Entonces, con esto queremos comparar no solo lo que opina la población, sino además si esto difiere por características demográficas y o tendencias políticas. Entonces, ¿qué hicimos? Entrevistamos con una muestra probabilística nacional de 1,400 adultos. El marco muestral está a partir de la base de datos nacional de secciones electorales y el tamaño de lista nominal electoral de cada sección. Se seleccionaron los encuestados con un muestreo que es probabilístico, tiene una clasificación en estratos primero, según la competencia electoral, es una metodología propia de la empresa, y a cada estrato se le asignan el número de entrevistas como el resultado de multiplicar 1,400 por la proporción de votantes, y después se seleccionan tantas secciones como dividir el número de entrevistas por 10 y se pondera por lista nominal de cada sección. Al final se seleccionan al azar 2 manzanas en cada sección y se entrevistan a 5 participantes por manzana. Entonces, esto se hace con una selección sistemática, con un inicio aleatorio, a la persona que acudiera a abrir la puerta, siempre y cuando tuviera una credencial de elector domiciliario en el municipio. Esto nos permite hablar de inferencia estadística, nos permite aseverar que este estudio tiene un nivel de confianza del 95% y tiene un error estadístico esperado de máximo 2,8%. El trabajo de campo fue casi 2 meses previos a la elección, fue en marzo, del 14 al 17 de marzo. Entonces, ¿en qué momento estábamos en ese marzo? Pues, como sabemos, en ese momento teníamos hasta la fecha al presidente Andrés Manuel López Obrador. Él ganó en el 2018 con una amplia mayoría. Las políticas de su gobierno, como ustedes saben, se han caracterizado por ser populistas y de izquierda, enfocadas a bienestar social, esfuerzos anticorrupción, prudencia fiscal y una serie de decisiones que tienen que ver con proyectos de infraestructura y participación estatal en sectores clave como el energético, además de relaciones de tipo pragmático con Estados Unidos y con algunos desafíos también continuos en seguridad y crimen. Esto ha polarizado, como todos lo sabemos, la opinión pública. Esta presentación, les decía yo al principio, estaba pensada también para una audiencia internacional, entonces es también ayudarles a entender en qué momento estábamos aquí en México. Y como sabemos, esta polarización de la opinión pública pues ha hecho que las personas estén o a favor o en contra de cada uno de los temas en la agenda pública, dependiendo de si se percibe que es un tema relacionado con el presidente y su gobierno o no. Entonces, aquellos que desaprueban el gobierno del presidente estarán en contra de cualquier tema que parezca relacionado con él y viceversa. ¿Cómo le ha ido al presidente en estos años? Esta es la aprobación que ha tenido. La última medición que estoy incluyendo es la de abril, que es todavía un mes posterior al estudio que estoy presentando. Y lo que vimos es que ha sido muy estable, ha estado arriba del 70%, en todo el país. Esto es una medición que hicimos propia, que hemos hecho periódicamente. Y en el aspecto de identificación política, en la elección tuvimos básicamente 3 contendientes: el oficialista con la coalición de
los tres partidos en ese momento, Morena, PT y Verde. En la oposición, también una coalición de tres partidos, y también como oposición, pero un partido de forma singular, que postuló por primera vez un candidato propio. En ese momento también, para cuando se hizo este levantamiento, esta era la tendencia de lo que nos decían las encuestas electorales, de cómo iban, digamos, la intención de voto y los escenarios estimados para la elección. Estoy incluyendo hasta el mes de abril, y se medía que se tenía una amplia ventaja por Claudia Sheinbaum, que es el candidato oficial de la coalición oficial. Mientras que una tercera parte aproximadamente estaba apoyando a la oposición de la coalición, y apenas un 3% en ese momento para el partido único. El resultado final no fue tan distinto de estas mediciones, aunque incluso esta encuesta está 2 meses antes a la elección. Ya se veía esa tendencia de periodos anteriores, que así es como iba a quedar. Y bueno, ¿qué es lo que obtuvimos en las 5 preguntas que les compartía yo al principio? Primero, a la pregunta de si los resultados de las encuestas siempre reflejan la verdadera opinión de la población, 56% de las personas están de acuerdo con eso. Es decir, hay casi la mitad que no están de acuerdo en que los resultados de las encuestas siempre reflejan la verdadera opinión. Aquí ya tenemos una primera división, ¿no?, de la opinión pública. Aquí abajo se muestra que la N válida son 1.258 casos, a pesar de que se entrevistó a 1.400, estamos excluyendo aquí los que dijeron no saben o que se negaron a responder, por lo que los casos válidos son 1.258. Pero ¿cómo sabemos quiénes son los que están de acuerdo en que las encuestas reflejan la opinión de la población? Pues lo que hacemos es compararlo por grupos. Los grupos van a ser grupos que podemos crear con variables demográficas o con variables de identificación partidista o afinidad política. Entonces, hicimos una comparación por grupos. Esta comparación, como ustedes saben, cuando tenemos una variable nominal, que en este caso la nominal es el que tenga el de acuerdo o no con la afirmación de si los resultados reflejan la verdadera opinión, esto es nominal, podemos entonces hacer pruebas de tipo chi cuadrada para comparar estos grupos. Y vemos que si lo comparamos por sexo, por edad, por nivel educativo, por aprobación presidencial y por identificación política, sí hay diferencias, pero que sean significativas únicamente para las que son por la edad, nivel educativo, aprobación presidencial e identificación política. Es decir, por sexo no hay diferencia. Los resultados de las encuestas siempre reflejan la verdadera opinión de la población. No cambia en estar de acuerdo o no por sexo, pero sí cambia por el resto de atributos. No es tan grande los coeficientes, pero sí vemos una diferencia. Y aquí señalé, por ejemplo, los que aprueban al presidente tienen un acuerdo mayor en esta frase de si los resultados de las encuestas reflejan la opinión de la población. Ellos están más de acuerdo y aprueban al presidente. Los que desaprueban al presidente son los que tienen mayor desacuerdo con esta frase. Es decir, pareciera que la credibilidad de las encuestas aquí está ligada a la aprobación presidencial. Hay una clara diferencia en ambos casos. Y lo vemos también en la identificación política. Para aquellos que se identificaban con alguno de los partidos de la coalición oficialista, también tienen un mayor acuerdo con esta frase que el resto de ellos. Entonces ya empezamos a ver que existe una relación entre la afinidad política y la credibilidad que se le adjunta a las encuestas. Pero la siguiente pregunta, indagamos si todos los encuestados contestan siempre de forma honesta. Y lo mismo aquí, tenemos 59% que están de acuerdo, 23% de desacuerdo y 18% neutral. Y queremos saber si esto cambia también por alguna característica demográfica. Nuevamente hacemos nuestra prueba chi cuadrada y nos damos cuenta que para un nivel de P menor a 0.05 son significativas las diferencias por grupos de edad, nivel educativo, aprobación presidencial e identificación política. No es significativo, de nuevo, por sexo. De hecho, en ninguna de las preguntas encontramos una diferencia por sexo. Hombres y mujeres tienen esta opinión similar, no es un condicionante para las preguntas de credibilidad sobre las encuestas.
Y aquí vemos otra vez un poco esa misma historia. Si aseveramos que todos los encuestados contestan de forma honesta, esto es más creíble o están más de acuerdo aquellos que aprueban la labor del presidente y aquellos que apoyan al candidato oficial. Aquí empezamos a ver también que el candidato de oposición de un solo partido, de Movimiento Ciudadano, también empezó a tener mayor acuerdo en que las respuestas de los encuestados son honestas. ¿Por qué? Pues porque empezábamos a ver que crecía su participación también, por lo que las encuestas le daban en ese sentido también una competitividad creciente, ¿no? En ese momento, por lo que seguramente estaban bien. Aquí es donde empezamos a interpretar qué significan esos acuerdos, ¿no? La siguiente cuestión fue evaluar del 0 al 100 qué porcentaje de personas diría usted que contesta de forma honesta. Nosotros quisiéramos que esto dijera, pues el 100% contesta, ¿no? Pero las personas dicen no, alrededor de 60% piensan que contestan de forma honesta. Esto también habla de la credibilidad. Si creen que únicamente el 60% contesta honestamente, pues es que no tienen entonces mucha credibilidad. Y aquí hay diferencias, como esto ya es una escala de razón, no es una escala nominal, y tenemos ya un porcentaje, podemos utilizar el análisis de varianza, que es esta ANOVA, y empezar a comparar por edad, nivel educativo, aprobación presidencial, identificación política. Como ya dijimos, por sexo no había diferencia, de hecho no se puede comparar aquí, y vimos que hay significancia solamente en la parte política, no en la parte demográfica. ¿En cómo y en qué sentido? Las personas que piensan que hay un mayor porcentaje contestando honestamente son las que aprueban el presidente, nuevamente. Están acá, ¿no? En este 62%. Es decir, los que aprueban en promedio atribuyen un 62% de personas que contestan honestamente. Los que son neutrales o desaprueban están en otro grupo separado y andan promediando en 50, 52, 55%. Es decir, hay una menor, digamos, credibilidad en las encuestas si desaprueban la labor del presidente. Pero esto también pasa con la afinidad política. Aquí es una autoidentificación, o sea, cómo se ven ellos si se identifican de cualquiera de esos partidos, si están clasificados, por lo tanto, por coalición. Y vemos que hay dos grupos, ¿no? Los que no tienen una identificación política tienen menor credibilidad o piensan que hay un menor porcentaje de personas que contestan honestamente, y los que tienen una afinidad política al candidato oficial atribuyen una mayor, ¿no? Un 64, 67% incluso el de Movimiento Ciudadano, que porcentaje de personas contesta de forma honesta. Y esto habla de lo mismo, ¿no? De creer que ya estamos obteniendo resultados que nos dicen que vamos creciendo y por lo tanto, pues seguramente están contestando honestamente las personas. Entonces, si se dan cuenta, hasta aquí vamos viendo esta tendencia de que lo político está condicionando el valor y la percepción de la utilidad que tienen las encuestas. Si se encuesta un número relativamente pequeño de personas, por ejemplo, 1000 personas, se puede representar adecuadamente la opinión de toda la población. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo? Solo 43% están de acuerdo. Esto es algo súper preocupante porque es definitivamente ahora sí que la razón de ser de una encuesta. Una encuesta se hace a partir de una muestra para no tener que hacer un censo de toda la población. Y con una muestra nosotros podemos hacer una inferencia. Entonces, que solo el 43% esté de acuerdo, que puedo representar la opinión de toda la población, es algo muy preocupante. O sea, habla de que hay mucha labor todavía educativa de lo que significa tomar una muestra, ¿no? en la población. ¿Cómo cambia esto también por corte demográfico o de identificación partidista? Por sexo no hay diferencia, sí la hay por edad, nivel educativo, aprobación presidencial y por identificación política. ¿En dónde están aquellos grandes diferenciadores? Curiosamente, las personas que no saben leer y escribir tienen una mayor credibilidad en que las encuestas pueden representar a la población con muestras relativamente pequeñas. Mientras que aquellos que tienen una escolaridad de escuela normal o incluso posgrados son los más incrédulos, irónicamente, ¿no? No creen que se pueda representar a la población. La aprobación presidencial sigue siendo un factor en donde aquellos que aprueban
le creen más a este poder de inferencia y los que desaprueban le creen menos. Y bueno, algunas otras diferencias por afinidad política. Y finalmente preguntamos del 0 al 100, ¿qué tan creíbles diría usted que son los resultados de las encuestas? Y vamos a especificar las de cara a cara, porque hemos intentado hacer un esfuerzo diciendo que esas son las mejores. Entonces, ¿qué tan creíbles son para usted los resultados del 0 al 100? En promedio estamos teniendo un 70% de credibilidad, que es, pues yo diría, ahí empieza a ser el vaso medio lleno, medio vacío. Yo considero que es medio vacío, que no es ideal, y que solo el 70% creen que es creíble, ¿no? Esto es sobre todo diferente por aquellos que tienen diferencias de su aprobación presidencial e identificación política. Lo vemos que los que aprueban tienen al presidente, los que aprueban tienen un mayor porcentaje de credibilidad en los resultados de las encuestas que aquellos que lo desaprueban. Son 72% contra 59%, y esto sí es significativo. Y por identificación política, los que no tienen una identificación particular son los que menos creen en las encuestas. Y esto pues también habla del hartazgo a la que la población fue sujeta durante todo ese tiempo, bombardeada de todas las fuentes de información provenientes de encuestas, ¿no? Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Pues primero, consideremos que la aprobación presidencial y la identificación política son importantes para evaluar la credibilidad que tienen diferentes grupos de la población en las encuestas. Y pues una vez más confirmamos el grado actual que tenemos como sociedad de polarización sobre cualquier punto de vista y más cuando se trata de un punto de vista político. Entonces, tomando otra vez el marco de error de encuesta total, en la dimensión de medición, solamente 6 de cada 10 personas creen en la capacidad que tienen las encuestas para reflejar la realidad. O sea, esto es una labor que todavía tenemos por educar y por difundir con la población general de para qué sirve, cómo puede medir una encuesta la opinión de la población y la realidad. Mientras que en la dimensión de representación, menos de la mitad entiende o confía en lo que es la inferencia estadística a partir de muestras. O yo diría, tal vez no le entiende y por lo tanto no confía, ¿no? El overall sería que un 70% de credibilidad que arrojan estos resultados en las encuestas, pues no es ideal, no es lo que buscamos los que las utilizamos como investigadores. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Pues promover la legitimidad y la aceptación de las encuestas como elementos esenciales para el discurso democrático y para la toma de decisiones. Y como ustedes bien saben, en la universidad también las utilizamos pues para, obviamente, hacer investigación propiamente académica. Y es una herramienta, pues, evidentemente súper confiable cuando está diseñada apropiadamente. ¿Y qué está pasando? Las encuestas se están utilizando cada vez más como herramientas de legitimación. O sea, se están convirtiendo en otro jugador que está participando con un tinte partidista, ¿no? A favor o en contra del discurso de lo que cada persona o grupo considere. Y entonces es una herramienta de legitimación, en vez de ser una herramienta de investigación apartidista y neutral. Entonces, como muchos otros temas políticos, su credibilidad se divide entre aquellos que son partidarios o detractores de cada una de las creencias políticas y que tanto le favorecen los resultados. Entonces, lo que ha hecho es transformar a las encuestas en una discusión política, llevando a que pues ahora las personas desconfíen de los resultados de cualquier encuesta, sobre todo cuando no sale lo que ellos piensan en un punto de vista político, cuando no se alinea con su perspectiva. Ahí es donde generalmente perdemos la credibilidad. Están diciendo algo que no es lo que yo opino, seguramente está mal, ¿no? Y esto es a lo que ha llegado, o sea, se ha convertido en un tema de discusión como tal. Entonces, ¿hacia dónde lo quiero llevar? Pues que debemos de evaluar el tamaño y el alcance que tienen las inclinaciones políticas actuales para poder utilizar esto como una lente, para poder construir mensajes dirigidos hacia la metodología de encuestas. Entonces, pensando en nuestra facultad de comunicación,
en el momento que estamos haciendo un plan estratégico de comunicación, yo ya tengo que considerar si quiero hablar de cualquiera de estas características o beneficios que tiene la encuesta como una herramienta científica, yo ya tengo que empezar a considerar la inclinación política actual, ¿no? O sea, de qué forma voy a tener que leer la población para poder construir el mensaje y que ya venga, digamos, con una inclinación que logre el cometido de poder transmitir la información que necesito, ¿no? En lugar de pensar, no, pues como ya están todos sesgados, porque todos están viendo con ojos políticos cualquier resultado de encuesta, yo debo de esforzarme por reafirmar la objetividad que tienen las encuestas como herramientas científicas, a pesar de todo lo que se les pueda cuestionar. Obviamente estoy hablando en manera general y con un supuesto de la seriedad, ¿no? De participantes, no pretendo defender a los que no lo hacen bien o que tienen otras intenciones. Pero sí se requiere construir estos mensajes a partir de este tipo de campañas, abordando directamente los mitos y los conceptos erróneos que son más prevalentes, que son los que encontramos más extendidos en la población, para poder tener una actitud pública más informada y receptiva hacia, sobre todo, las metodologías, pero también hacia todo lo que implica el tener resultados de encuestas, para que no solamente se restaure la confianza en las encuestas, sino que también se fortalezca el papel que se tiene de ellas mismas en todos los procesos democráticos. Y esto me parece que pues, beneficia a la sociedad en general. Entonces, nuestra labor como comunicadores tiene que tener estas características al elaborar estos mensajes. Entonces, nosotros cuando estamos en AMAI haciendo, digamos, campañas de comunicación, justo tenemos una reunión esta semana para revisar qué tipo de mensajes podemos estar compartiendo con el público general, pues tenemos que empezar a hablar como gremio, no como una sola empresa, sino como gremio. Pero este gremio es muy atacado también por todos los demás actores, ¿no? O sea, desde los medios de comunicación como los actores políticos, diciendo que no se hacen bien el papel, ¿no? Entonces, para nosotros lo que nos llevamos es, tenemos que comenzar con aquellos que son conceptos erróneos que están prevalentes en la población y que necesitamos aclarar, pero sí tenemos que usarlo con una lente que tiene ya una inclinación política actual. O sea, no nos van a escuchar, no nos van a apelar si hablo de manera académica o de manera profesional y científica. Tengo que hablar ya sabiendo que tiene una inclinación política actual y que esos mensajes me los van a entender para mejorar o empeorar, digamos, la información que yo quiero compartir. Y bueno, hasta aquí quiero dejar la discusión precisamente para abrir un poco el micrófono y ver si podemos tener una participación también de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Luis. Sin duda, un tema muy interesante el que nos acabas de compartir a todos en esta presentación. Creo que entre los grandes insights que nos estás dando tiene que ver con este nuevo rol que están jugando las encuestas, ¿no? En el tema de la percepción, como dices tú, o sea, por un lado se convierten en herramientas, ¿no? De legitimación de partidos, de políticos, de personajes que pierden toda credibilidad, sobre todo porque en estas polarizaciones y cámaras de eco que de pronto se generan, pues si no dice lo que yo quiero, pues le quito validez, ¿no? Le quito legitimidad. Si refuerza lo que yo estaba pensando, es la mejor herramienta de investigación científica que se ha generado. Entonces, ese tipo de temáticas seguramente pues ponen en jaque, como bien dices, no solamente a la reputación científica del instrumento, sino también aquellos que se dedican industrialmente a trabajar sobre esta línea, ¿no? Entonces vamos a tener seguramente una discusión muy interesante y creo que ya están llegando por ahí algunas de las preguntas por parte de los asistentes. Les invitamos, recuerden, a que puedan mandar sus comentarios, ya sea levantando la mano, ya sea mandándola a través de nuestro chat. Les vamos a agradecer muchísimo que lo puedan hacer y bueno, pues por ahí ya tienes, Alex, tú un comentario particular. Sí, muchas gracias, Jorge. Luis, muchas gracias por esta charla tan interesante y sobre todo por el abordaje que haces de un instrumento que me parece que en un contexto como el que estamos hoy, ¿no? Donde la inteligencia artificial parece que resuelve todo, ¿no? Donde el Big Data pareciera que es lo que le da sentido
a la investigación, pues la encuesta sigue siendo el gran instrumento, ¿no? El gran instrumento para la medición de fenómenos muy particulares y de manera muy formal y estructurada, ¿no? Y aquí traigo a la conversación el concepto de objeto cultural no identificado, ¿no? Otra vez, pareciera ser que las encuestas son eso, ¿no? Son eh, al final del día, instrumentos que pasaron de moda, pero no es cierto, hoy están más vivas que nunca. Y como bien lo decía Luis, el tema siempre va a ser la metodología, ¿no? Es decir, que sea un instrumento desarrollado metodológicamente correcto y que tenga sentido, ¿no? Porque si no, de repente caemos en las problemáticas de investigación de que porque la retórica del momento dice todo el mundo usa Big Data, pues usemos Big Data, ¿no? Todas las empresas. O porque todas las empresas están utilizando inteligencia artificial, todos tenemos que utilizar inteligencia artificial cuando no necesariamente es cierto, ¿no? Cuando todavía tenemos instrumentos como este, como la encuesta, que es un instrumento formal objetivo que nos permite darle una visión muy clara a la realidad, ¿no? Y muy concreta y muy objetiva, ¿no? Obviamente con todas las problemáticas que tiene como cualquier instrumento que tenemos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarte y dejar sobre la mesa, Luis, el siguiente cuestionamiento, ¿no? ¿Cuál es el reto de un profesional como tú en un contexto tan complejo, ¿no? Donde todo el mundo te dice, y la inteligencia artificial y el Big Data, ¿por qué ofertar encuestas, no? ¿Te acuerdas el reto de seguir ofertando la encuesta como un instrumento para la medición de la opinión pública, para la medición política y para N cantidad de cosas, ¿no? Sí, ahí el reto es el hacer comprender que todas las herramientas no tienen una valoración buena o mala per se, sino el uso que le demos. Y aquí es donde se nos olvida que creemos que se mide todo con encuestas o solo esto con encuestas o nada con encuestas. Y justo en mi investigación doctoral pude ahondar un poco en otras herramientas que nos permiten conocer un poco más de la opinión pública. Chistoso porque al final, con mi director de tesis, teníamos, y con Jorge también, que siempre estaba listo para la discusión, teníamos el tema de decir, bueno, al final no podemos hablar de medir la opinión pública porque cuando decimos medir, estamos cuantificando las cosas. Entonces, sí, cuando se trata de una elección, necesitamos números y puede ser que en ese sentido la medición venga muy respaldada cuando se trata de herramientas a través de encuestas. Pero cuando hablamos y lo cambiamos a decir conocer la opinión pública, entonces yo ya puedo hablar de estudiarla. Y la puedo estudiar entonces ya con otras herramientas que me pueden ser complementarias para entender mucho mejor mi fenómeno, ¿no? Desde la disciplina de comunicación, desde la disciplina de sociología, desde la política, desde la mercadotecnia. Entonces, la encuesta se convierte en una herramienta muy adecuada cuando requiero tener un alcance también obviamente muy identificado, ¿no? Pero no por eso deja de lado el resto de herramientas, incluyendo las de inteligencia artificial. Yo creo que seguimos iterando y seguimos conociendo la mejor forma de sacar provecho en nuestra investigación como académicos o como profesionales de todos estos fenómenos sociales, de los que es nuestra responsabilidad entonces comprender los alcances de cada herramienta para elegir la combinación adecuada que nos permita estudiar mucho mejor nuestro fenómeno. Creo que ahí es donde está. Muchas gracias. Luis, ustedes como profesionales de la industria, ¿qué otras estrategias están buscando para legitimar nuevamente el instrumento, no? O sea, por un lado dices, pues hay que hablar y casi alfabetizar científicamente a la población, por un lado, pero ya no es nada más a la población, sobre todo a la clase política, ¿no? A los tomadores de decisión, al círculo rojo, a los medios de comunicación, porque de una u otra manera, pues somos copartícipes de esta desacreditación. No, o sea, y lo vimos ahora en el proceso electoral, todo el mundo decía, es que las encuestas dicen una cosa, pero ¿cuáles encuestas? Las mías, ¿no? Las que yo apoyo, las que yo valido, las que yo como medio he estado consultando, pero descalifico forzosamente la otra. Entonces yo no sé si de alguna u otra manera tendrían que empezar a surgir ahora estas certificaciones casi, ¿no? Y sellos de garantía donde digan, esta encuesta ha sido certificada, ha sido validada científicamente, es un instrumento que cuenta con todo el respaldo de la comunidad científica, por tanto, pues así como hoy dices, mira, estos son productos que me generan exceso de azúcar, pues a lo mejor yo puedo decir, tienes exceso de cientificidad, no, ahora esta encuesta, porque si no, no se me ocurre de qué otra manera puedes tú permear en la población
el hecho de recuperar, como decíamos, estos niveles de credibilidad, de cientificidad, de legitimidad, de el trabajo que está detrás de quienes se dedican a la medida de la opinión pública. Sí, Jorge, y fíjate que tocas ahí un punto clave. Es esa conversación literalmente análoga a los sellos de calidad que tenemos, por un lado, en Ujú, algunos productos de contenido nutrimental. Esa analogía la hemos tenido en las asociaciones, ¿no? De encuestas, si podemos o no de repente certificar o avalar o decir de qué forma facilitar al público la credibilidad de ciertas encuestas y evidentemente exponer aquellas que no tendrían tampoco esta legitimidad. Y es algo muy, muy complicado porque estás jugando con dos diferentes mundos. El primero es que la única encuesta que tiene un contraste para saber si estuvo bien o mal hecha es la electoral. Pero la encuesta electoral no tiene nada que ver con el escenario o modelo que cada empresa hace de cómo es su estimación electoral. Es un elemento más de información en lo que como gremio y como consultores, por decirlo así, utilizas para hacer estos modelos. ¿Qué es lo que pasa? Que está desde el que hace una encuesta súper bien hecha, exigente y tradicional y publica como tal el resultado, hasta el que le cree 20% a esa información y se fija en otra serie de fenómenos y desde inteligencia artificial, web scraping, noticias o incluso el comportamiento histórico electoral territorial por sección y hace un modelo. Y ese modelo es el que presenta y difunde y dice, yo estoy midiendo a estas personas así. ¿Por qué? Porque una cosa, y más o menos a lo mejor me estoy adelantando en lo que estoy leyendo aquí en el chat, habla de que yo me acerco a la población a encuestar y le pregunto, oye, ¿cuál es tu preferencia en este momento? Si hoy fuera la elección, ¿por quién votarías? Y me dice una realidad hipotética, ujú. porque no es la elección en ese momento. Y tampoco sé si el mero día de la elección va a salir a votar o no, o se sintió enfermo, o se le atravesó algún pendiente, o estaba de viaje por trabajo, o simplemente no se le dio la gana porque pensó que ya no tenía caso salir a votar. Eso, ¿a qué te compromete como profesional? A hacer un modelo y a tenerlo entonces en probabilidades y en decir, bueno, pues de todos los que encuesté, yo tengo que empezar a descremar aquellos que considero que tienen mayor probabilidad de abstención y de aquellos que sí considero que van a votar. Y de los que me voy quedando son los que empiezo a entender, bueno, tienen o no tienen congruencia a lo largo del cuestionario con las preguntas que se les van haciendo en los temas, ¿no? Si es alguien que me dice, yo me identifico con el PAN, pero voy a votar por Claudia, como que me rompe el modelo, me pone entonces en probabilidades menores cuando me dice por quién votar, o sea, me empieza a hablar de que esta persona a lo mejor o no me está contestando honestamente o no está siendo coherente. Y eso es lo que cada agencia, si tú le das la misma base de datos de una encuesta realizada de la forma que tú quieras, a 5 agencias distintas, cada una te va a entregar un escenario distinto electoral, partiendo de la misma base de datos, porque cada uno hace diferentes assumptions y empieza a trabajar los datos de diferente forma. Entonces, desgraciadamente, la palabra encuesta está ligada a eso, que no es una encuesta, es un escenario. Y la población evidentemente no lo puede identificar. La encuesta puede estar muy bien hecha, pero el escenario a lo mejor no sirvió. Pues ese modelo requiere a lo mejor mayor entrenamiento, requiere mayores inputs de otra forma, ¿no? Entonces tú como gremio, como AMAI o como cualquiera de estas otras asociaciones, puedes salir a decir, oigan, aquí están mis sellos de decir, estas encuestas están bien hechas, porque metodológicamente sí están bien hechas. Claro, pero los escenarios publicados te van a pegar contra la pared en la realidad el día siguiente de la elección y te van a decir, ¿y por qué difieren tanto? ¿No? Y tienes que decir, sí, pero una cosa es la encuesta y la otra cosa es el escenario. Y eso es una lucha muy complicada que tenemos que dar nosotros como gremio. Entonces, lo primero es que lo hacemos con nuestro cliente, ¿no? Con el que el cliente entienda de dónde viene la información y a dónde se está modelando, por lo menos sabe entonces las probabilidades sobre las que está tomando sus decisiones. Eso, cuando se toma con los medios de comunicación, pues ya estás hablando de otro tipo de intenciones y otro tipo de fines, ¿no? Y es donde se complica todo. Entonces yo creo que nuestra responsabilidad tendrá que seguir siendo la educación de
la parte del método. O sea, donde no puedes tú fallar es en la solidez, que sí sabemos con las bases teóricas que tenemos sólidas para llevarlo a cabo, porque si ya ni desde ahí lo tienes bien, entonces ya estamos jugando a los volados afuera del recreo, ¿no? Este, entonces, teniendo esa información más o menos de la cual es algo confiable, ya puedes empezar a utilizarlo como un elemento para modelar, pero no antes, ¿no? Luis, y una pregunta. Decías que esto además respondía a un escenario particular que estamos viviendo actualmente que tiene que ver con la polarización. En países donde, vamos a decir, sus sistemas no estén tan polarizados como lo estamos haciendo, ¿han visto ustedes como asociación, como gremio, que se replique esta lógica? ¿O si es un escenario diferente donde no hay polarización radical, extrema, en esos países? ¿La percepción sobre la encuesta es diferente? ¿O esto es prácticamente una condición con la que nos vamos a tener que ir acostumbrando porque va a ser quizá el escenario político de los próximos años? Sí, la mayoría de países tienen una polarización en este mundo de 2024, en mayor o menor medida, pero sí, sí tienen una polarización alta en muchos temas. Y el sesgo de confirmación, que es muy humano, lo tenemos en las encuestas, ¿no? O sea, cuando yo veo que esa encuesta confirma lo que yo pienso, seguramente está bien la encuesta. Y eso es un poco la gran sorpresa que en cierto nivel socioeconómico se vivió en esta elección pasada, ¿no? Que tal vez no, me recuerdo que decía gente, es que yo no conozco a nadie que piense de esa forma. Y el resultado nos sorprendió, ¿no? Y yo le mostraba nuestra encuesta de, bueno, tenemos 8 meses publicando esta historia, 8 meses, y es lo más estable que hemos visto, o sea, no se mueve, no se mueve, no se mueve. Este, no para decirle al siguiente, también puede consultar nuestra información, sino también para decir, es muy natural que creamos que nuestra burbuja es el mundo, y no lo es. En realidad, lo que nos habla de esa polarización sí es dos cosas importantes. La primera, que pues qué triste que tengamos puntos de vista tan distintos e incompatibles. Y lo segundo es que nos sorprenda que existan esos puntos de vista. Eso nos habla de un desconocimiento mutuo como sociedad y que creemos que todos pensamos igual y no pensamos igual. Pero es lo preocupante, es que creas que ni siquiera existen esos que son tan numerosos que piensan tan distinto, ¿no? Y ahí es donde tenemos entonces más bien que hacer ese esfuerzo de comprender, pues, de qué forma poder compaginar esos dos mundos. Excelente, pues tenemos por aquí ya algunas preguntas. Luis, me voy a permitir Sí, leer la primera de ellas, incluso invitar si alguno de nuestros participantes, tanto Susana como Julio Rosales, quieren abrir sus cámaras, adelante para que la puedan hacer de manera directa. Te abrimos por ahí la cámara, Susi, para que puedas hacer tu pregunta. Si quieres, ahí está Susana, listo. Ahí. Hola. Te escuchamos perfecto. Muy bien. Muchas gracias, doctor Jorge. Muchas gracias, doctor Luis, por los resultados de la investigación. Me parecieron muy interesantes. Yo planteaba son dos preguntas en realidad. La primera es, ¿qué opinión tienes del fenómeno del abstencionismo en el voto? Lo último que recuerdo es que más o menos el 50% de la población en México no vota. Y no sé si esto puede estar relacionado con que también hay un alto porcentaje de personas que no está dispuesta a participar en encuestas políticas. Entonces, no sé si es una variable que pudiera estar relacionada. Por ejemplo, los que no votan, pues desacreditan las encuestas, si eso es como algo que hayas podido alcanzar a ver en la investigación. sí, es buena tu pregunta. Depende de la elección, es más o menos el porcentaje de abstencionismo. En una presidencial es alrededor del 40%, en esta fue un poquito menos. Pero sí, en las intermedias, cuando hay congreso y eso, sí estamos hablando de 50% de participación o tal vez algunas veces menos. Y desgraciadamente en países como México donde no es obligatorio votar, porque hay países donde sí es obligatorio, esos países casi nos burlamos en los congresos internacionales entre estar comiendo y compartiendo el café con otros, porque le decimos, tu modelo ya tiene menos niveles de complejidad. O sea, aquí en tu país son votaciones obligatorias por ley, pues ya no tienes que estar quebrando la cabeza de qué probabilidad hay de que el que yo encueste
salga a votar o no salga a votar. Y tienes razón, o sea, pudiera haber o no un fenómeno ahí de los que no votan son los que no contestan encuestas. Hay muchos papers, hay investigaciones que dicen que no está relacionado como tal. Tenemos los que no votan y participan en encuestas y tenemos los que sí votan y no participan en encuestas, igualmente dispersos en ambos grupos. Entonces, no hay una alta correlación entre ambas cosas. Pero sí, es algo que nos pone como reto, ¿no? El estar entendiendo por qué no votan y eso es distinto a por qué no contestan la encuesta. Muchas gracias. Sé que hay otras preguntas, pero ahorita que te escuchaba hablar me acordé de otra cosa. ¿Qué pasa con las encuestas de salida? Yo recuerdo que en otras elecciones veía como más movimiento en ese sentido. Yo también trabajo en investigación de mercados, entonces como que estoy un poco cercana al tema. Había visto más movimiento en años anteriores y este año no lo vi tanto. No sé si ustedes lo percibieron igual. ¿Pero a qué te refieres con movimiento? ¿A más encuestas de salida? O sea que al menos antes sí me tocaba ver que en mi casilla que estaban haciendo encuestas de salida o gente que conozco me dijo, ah, sí, estaban encuestando de salida y ahora sentí que no pudo haber sido casualidad. Tal vez la casualidad fue tu casilla como tal, ¿no? Porque como bien sabes, pues las encuestas de salida se hacen por muestreo también. Entonces, no, yo pienso que sí hubo un número, pues normal, natural, esperado de ejercicios de encuestas de salida a esta elección también. Además de que era grande, hubo menos ejercicios de encuestas de salida donde la elección estaba más definida, porque ya no tenía tanto caso. Pero sí, me parece que eso no cambió tanto. Ok, gracias. Tenemos también la participación de Julio Rosales, que por aquí también tiene un comentario para ti. Adelante, Julio, ya puedes abrir micrófono y cámara. Gracias Luis. Excelente presentación. Déjame preguntarte lo siguiente con estas experiencias internacionales que has tenido. ¿Hay otros países donde la encuesta sirva para muchas más cosas que solo el tiempo electoral? O sea, que los gobiernos no solo las usan para ganar elecciones, entender perfectamente al consumidor y ver cómo meterse, sino que sea como parte del ejercicio del poder, hacer ejercicios serios de aplicación de encuestas para resolver los problemas. Y esto porque pienso que con este tipo de instrumentos, si se aplican de forma profesional, seria, al mercado objetivo con el cual se quiere resolver un problema, pues podrían ser algo fundamental para darle mucho más equilibrio al ejercicio del gobierno. Sí, sí, claro que sí. No solo en otros países, en México también. El uso de encuestas, llamémosle de opinión pública, por decirle así, todo lo que conforma ese mundo de opinión pública, nada más para diferenciarlo del de investigación de mercados, porque todos entendemos que ese es otro fin, pero ese es comercial y privado tal vez. El de opinión pública tiene que ver con todos los fenómenos sociales, ¿no? Uno de esos es el político electoral, pero los demás, lo más común es todo lo que tiene que ver con políticas públicas. Y son herramientas que precisamente son una de las razones por las que este tipo de esfuerzos que estamos haciendo para entender cómo percibe la población a las encuestas es que son importantes porque se toman decisiones con encuestas, ¿no? ¿Qué tan satisfactorios están los usuarios de un programa social? ¿Qué tanto les está ayudando? ¿Qué tanto consideran que va a ser benéfico o no cierta decisión? Son decisiones que se apoyan en hacer encuestas. Incluso nos tocó participar hace 2, 3 años en una encuesta que se está haciendo por país. En México, nosotros hicimos la parte de levantar la información, pero el cuestionario viene de Holanda y ellos están midiendo los niveles que tiene la población mexicana, porque es una sociedad distinta a cualquier otro país, respecto a lo que consideramos calidad de vida. Entonces, era una encuesta que pretendía precisar mejores indicadores de calidad de vida en la población, específicamente mexicana, para decisión de políticas públicas. Por ponerte un ejemplo, si hay un paciente que está en una etapa terminal de cáncer en un hospital público, obviamente está siendo atendido en ese momento de forma médica,
pero a lo mejor tiene una calidad de vida muy deplorable, en donde a lo mejor si de todas formas médicamente, por decirte un número, le quedan un año de vida, él preferiría ese año de vida estar en su casa con su pan dulce y con su cafecito, en vez de conectado a 40 tubos y inyectándole un mes menos, ¿no? de padecimiento, de sufrimiento, un mes más. Ese intercambio de dolor contra calidad de vida está influenciado por fenómenos sociales. Y nosotros pudimos participar en una encuesta que generó parámetros de decisión a nivel Secretaría de Salud y a nivel tratamientos que se adecúan a nuestra población y que permiten que las decisiones no solamente sean del orden médico, sino también sean del orden psicosocial, ¿no? Entonces, se toman muchas decisiones a partir de encuestas que tienen un impacto social. Lo que pasa es que las electorales tienen ese contraste el día de la elección al día siguiente y te dicen, así quedó. Y contra eso hay pocos, digamos, si no es que ahorita no me acuerdo de alguno, otro fenómeno social que te permita esa prueba de verdad, por llamarle así. Gracias, Luis. Pues muy interesante esto que nos compartes, Osvaldo. ¿Tenías por ahí una pregunta también para nuestro invitado? Sí, así es. Tengo una pregunta para Luis, bastante buena tu exposición. Mira, ahorita que comentas esto, Luis, acerca de la credibilidad, es muy interesante cómo en redes sociales, cuando alguien te dice 7 de 10 personas hacen A, B y C, le crees. Pero cuando es político, no le crees generalmente, a primera sensación. En ese sentido, ya en los temas que pusiste al final para diálogo, comentas algo muy interesante referente a la credibilidad, que ustedes como industria tienen que trabajar en educar más a la población, educarnos más sobre las metodologías, para tener una objetividad más en opinión. Ahora sí que, ¿cuál sería el reto de todo el gremio de encuestadoras para educarnos como población y saber qué encuesta es más valiosa o no más valiosa y ayudarnos a tomar decisiones ya con elementos más, pues más científicos y no nada más por estas polarizaciones que nos están llevando hasta donde estamos ahorita? Sí, sí, eso es parte de todo ese reto, ¿no, Osvaldo? De el poder hablar a alguien en que entienda que son herramientas, ¿no? Y las herramientas tienen que estar, llamémosle, bien o mal, solamente por el hecho de estar aplicadas con una forma y base teórica sólida, de manera científica, independientemente del resultado que arrojen. Claro. El problema es que no se les toma, se les juzga por eso, se les juzga por ese resultado, que como decía yo hace unos minutos, ni siquiera viene de la encuesta, viene de un modelo que utiliza la encuesta, ¿no? Entonces, yo te diría que todas están bien cuando están empleadas dentro de su alcance, ¿no? O sea, si yo quiero, por ejemplo, medir la preferencia de un empaque en una investigación de mercados, el verde o el rojo, y hago mi muestra y conozco la opinión de los diferentes grupos, eso está bien hecho. O sea, yo no necesito generalizar que eso también opinan en Guadalajara o en Monterrey o en Tijuana. Claro, si yo hago mi investigación y la decisión que tengo que tomar está, digamos que alrededor de un fenómeno que yo puedo conocer a varias personas con sus diferentes puntos de vista, ya lo obtuve para eso. Pero no puedo aseverar que va a ganar 39% contra 61% en el resto del país, ese empaque rojo o el verde. O sea, ahí es donde nos falta disciplina a que podamos, por eso decía yo desde acá, desde la academia, entender cuál es la forma correcta de utilizar cada uno y hasta dónde nos da nuestra interpretación o inferencia, ¿no? Para que entonces cuando queramos hacer esa labor educativa, podamos aseverar y decir, bueno, mientras hayas hecho bien todos los pasos, tú tienes que decir que esa encuesta está bien hecha. O sea, yo vi muchos de los resultados que se publicaron en las elecciones, ¿no? de encuestadoras. De la misma AMAI, hay unos que están lejísimos, ¿no? del resultado final y otros que estuvieron muy cerca. Y entonces, bueno, pues entonces, ¿qué la AMAI no fue el sello garantía? Esa no fue la confianza. Yo creo que no es el sello garantía ni la confianza, ni el mismo INE, ¿no? Instituto Nacional Electoral, puede regularlo, ni puede aseverar esto está bien o esto está mal. Lo que más bien nos toca educar es entender, a ver, yo estoy intentando tomar esta información de esta población y pretendo hacer esta inferencia de esta forma, pues tiene que ser congruente, ¿no? Con la herramienta, con el momento, con todo lo que está intentando medir. A partir de ahí,
es el siguiente paso, que es un modelaje en el tema electoral, pero cuando no es un tema electoral y es un tema social, yo creo que está bien hecha, o sea, porque está siguiendo las bases que se tienen teóricas para hacerlo. Y cualquier persona o empresa que la siga tendría que decir, pues es una buena encuesta. O sea, finalmente es lo que se pretende. Muchas gracias, Luis. Gracias, Osvaldo. Pues muchas gracias también, Osvaldo. Gracias, Luis. Sin duda, yo creo que estás dejando abierta una puerta muy interesante para la reflexión, para el análisis. Creo que los programas de posgrado de nuestro país, tanto en las áreas de comunicación política, en las ciencias sociales, todos los que están trabajando en la parte estadística, pues tenemos ahí un compromiso también con el tema de cómo poder ir alfabetizando a la población en la lectura e interpretación también de estos instrumentos que han sido dados para que pudiéramos tener mayor claridad en la toma de decisiones, ¿no? Entonces yo creo que, como bien decías, no solamente les corresponde a las encuestadoras, nos corresponde a todos, a los comunicadores, informadores, docentes, el trabajar de manera conjunta y habrá que ver que, pues, qué estrategias se pudieran tender por parte de los diferentes actores para que esto se materialice. Por lo pronto, pues creo que nosotros aquí al interior del posgrado nos llevamos una muy buena reflexión sobre cómo hacerle, ¿no? Porque esto mismo, pues podríamos decir que pudiera estar también detrás de cualquier proyecto de investigación científica y me hiciste pensar también en aquel famoso texto de How to Lie with Statistics, ¿no? O sea, de cómo poder mentir con la estadística, porque es como cómo cuchareamos la información para que dé lo que yo quiera que diga y pareciera que a veces también esto está permeado dentro de la investigación de algunos colegas, ¿no? Donde de pronto dices, pues si tú haces una revisión dura y crítica de lo que está ahí, pues pareciera que hay un sesgo para que el resultado se oriente a lo que estabas buscando desde tu pregunta inicial hasta lo que estabas esperando como resultados. Pero bueno, pues ahí está. Alex, ¿tienes tú por ahí también algo más para nuestro querido Luis? Sí, un comentario final y luego un presente virtual. Sí, a mí me parece también sumamente interesante la idea de cómo acercar, ¿no? Cómo acercar una metodología, ¿no? Que es el diseño de encuestas, que es compleja, al público, ¿no? Cómo hacer esa transferencia del conocimiento para que sea más asequible, ¿no? Para que sea más cercano y para que la gente empiece a confiar en esos instrumentos, ¿no? Ya lo comentaba Osvaldo, ¿no? Es un momento interesante cómo, y si en redes sociales te dicen algo, la gente lo cree, ¿no? Son redes sociales, ¿no? En la encuesta dudas porque quién la está pagando, ¿no? Sobre todo quién la está pagando y qué intereses tienen hacer una encuesta, ¿no? Entonces me parece que también muchos de los retos y los mitos que hay con la encuesta es eso, ¿no? Quien la paga es el ganador, ¿no? Así se decía antes, ¿no? Los partidos políticos, el PRI pagaba su encuesta y salía ganador, el PAN pagaba su encuesta y salía ganador. Entonces, me parece que también hay un contexto que afecta mucho, ¿no? En una visión positiva y objetiva de la encuesta como instrumento de investigación, pero creo que parte de la solución, una parte pequeña de la solución, pues está en las instituciones de educación superior, ¿no? Desde licenciatura, maestría, doctorado, y hacer entender a los alumnos la importancia, ¿no? De aprender a utilizar esos métodos de manera adecuada y para qué utilizarlos, ¿no? Entonces, me parece que Luis nos ha dado un gran tema y, como dices, ha dejado el tema abierto para la discusión y seguramente la retomaremos en diversas materias, en diversos espacios. Y pues nada, cuando gustes, Luis, el espacio es tuyo, cuantas veces quieras Muchas gracias. estar por aquí. Entonces, comparto, Jorge, y tú lo Por haces supuesto. entrega, ¿no? Virtual. A ver si nos sale la lista del súper. Sí, exacto, que siempre ahí nos proyecta nuestro queridísimo Alex. Ahí Ahí está, estamos. ahí está. Pues muy Listo. bien, pues la Facultad de Comunicación y el Human and Not Human Communication Lab de nuestra escuela te otorga este presente reconocimiento, doctor Luis Herrero Corona, por tu valiosa participación en este webinar analizando la opinión pública, percepción del valor de las encuestas en el contexto electoral mexicano del 2024. 10 de septiembre de este año, Whisky Lucan, Estado de México. Muchísimas gracias y muchas felicidades, Luis, y sobre todo un honor tenerte siempre aquí con nosotros, ¿no? Como colega, compañero y también pues como profesor de este programa, ¿no? Y próximamente también como investigador de nuestro laboratorio. Gracias, Luis. Y bueno, pues queremos hacerle una invitación a las personas que nos están sintonizando el día de hoy, porque la próxima semana vamos a dar un brinco también de la parte de la opinión pública y las encuestas a un fenómeno que está moviendo literalmente a las redes por ahí, que es el tema de
TikTok. ¿Por qué los mexicanos tenemos una obsesión con esta plataforma digital? Vamos a tener a nuestro querido doctor Eduardo Portas Ruiz, también egresado de nuestro programa, investigador, director de HitPoint, esta agencia que se dedica a la investigación también sobre temas y fenómenos de la cultura popular. Va a estar con nosotros aquí el doctor Eduardo Portas Ruiz hablando sobre esta temática. Ahora estaremos en este horario los martes 12 del día para que nos puedan seguir en las redes sociodigitales. No se lo pierdan, va a estar muy interesante saber qué fue lo que pasó con esta plataforma, en qué momento pasamos de estar consumiendo los videos de largo aliento a los microvideos, cómo pasamos del microvideo a las redes sociales, de las redes sociales a lo que hoy dice TikTok, que no son plataforma de redes sociales, sino una red de entretenimiento, y cómo se convierte esta red de entretenimiento también hoy, incluso hasta en un buscador de información. Seguramente todo esto lo estaremos explorando con Eduardo Portas próxima semana. Luis, muchísimas gracias. Alex, gracias también a ti y a todas las personas que nos sintonizaron y que estuvieron acompañándonos el día de hoy. Los esperamos próximo martes, 12 del día. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias, Jorge. Gracias, Alex. Al contrario, Luis, gracias a ti. Buen día a todos.